Hola, mi nombre es Francisco Javier López Pinto, encargado del Museo de Ciencia y Tecnología Xoloscuincle de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima. Y les agradezco mucho que nos sigan acompañando en estas actividades que hemos organizado con motivo del Programa Nacional del Día del Agua y los Bosques. Hoy vamos a ver un tema sumamente muy importante, por lo cual también te pido a que invites a tu mamá o a tu papá a que vean este tema que yo considero de suma importancia, porque vamos a ver el uso de los detergentes y los efectos que tienen los detergentes en el agua. Así que si en casa están listos, pues les pido que por favor me acompañen. Los detergentes son productos químicos sintéticos que se utilizan en grandes cantidades para la limpieza doméstica e industrial. Los detergentes, después de ser utilizados, se van por los desagües de los lavabos y de la lavadora y actúan como contaminantes del agua al ser arrojados en las aguas residuales. Los detergentes son productos que se usan para la limpieza y están formados básicamente por un agente tensoactivo que actúa modificando la tensión superficial, disminuyendo la fuerza de adhesión de las partículas, es decir, la mugre, a una superficie. Están hechos también con fosfatos que tienen un efecto ablandador del agua y floculan y emulsionan a las partículas de mugre. Agentes bactericidas usado en aquellos productos que quieren resaltar el efecto antibacterial. Compuestos para ayudar a no maltratar la piel, como la glicerina, extractos de aloe, de manzanilla, romero, entre otros. Fragancias o aceites esenciales para que el aroma del producto sea agradable a los usuarios. Agentes de relleno no tienen alguna función limpiadora, solo que en el caso de los detergentes lavatrastes en polvo aumentan el volumen del producto. Los detergentes concentrados no llevan dicho relleno. En el tratamiento de aguas residuales, uno de los contaminantes más difíciles de tratar son los residuos de nitrógeno y fósforo, pertenecientes a detergentes de baja calidad, y son estos mismos dos de los residuos más contaminantes cuando son descargados a cuerpos de agua. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación de detergentes? Las sustancias tóxicas que contienen los detergentes afectan al agua, desatando muchas consecuencias negativas que veremos a continuación. Los detergentes hechos a base de fosfatos provocan un efecto destructor en el medio ambiente, porque aceleran el proceso de eutroficación o eutrofización de las aguas de los ríos. La eutrofización es el proceso de contaminación más importante de las aguas en lagos, balsas, ríos y embalses. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo, procedentes mayoritariamente de la actividad del hombre. El exceso de dichos nutrientes provoca el aumento del crecimiento de algas en mares, lagos y lagunas. La cantidad de algas en un lago va a depender de la cantidad de nutrientes que arrastren las diferentes corrientes de agua al lago. Las algas crecen rápidamente cuando la cantidad de elementos nutritivos es abundante y pueden llegar a cubrir la superficie del agua con gruesas capas
y a medida que algunas algas mueren, se convierten en alimento de las bacterias. Como las bacterias consumen oxígeno para descomponer a las algas, provocan que la disminución de oxígeno llegue a un nivel que es incapaz de soportar otras formas de vida, que es indispensable para que no desaparezca el ecosistema. La contaminación por detergentes a los peces les produce lesiones en las branquias, dificultándoles la respiración y provocándoles la muerte. Aves acuáticas como los patos flotan en el agua gracias al aire que atrapan con sus plumas. Las plumas, mientras formen parte del plumaje, actuarán como una barrera impermeable, evitando que el agua, ya sea por la lluvia o por la sumersión en algunas especies, tome contacto con el plumón y la piel. Y esto es porque sus plumas están recubiertas de un aceite que las mismas aves producen. Así como los detergentes le quitan la grasa a la ropa o a los trastes, quitan también la grasa de las plumas a las aves acuáticas y les provoca que se escape el aire aislante que se encuentra entre las plumas, haciendo que se mojen, lo cual puede ocasionarles la muerte por frío o por ahogamiento. El uso de los compuestos tensoactivos en el agua, al ser arrojados a los lagos y ríos, provocan la disminución de la solubilidad del oxígeno disuelto en el agua, con lo cual se dificulta la vida acuática. La mayoría de los detergentes sintéticos son contaminantes persistentes debido a que no son descompuestos fácilmente por la acción bacteriana. Los detergentes biodegradables son aquellos que contienen surfactantes que se descomponen o se degradan en un corto tiempo de manera natural. Y es que al ser consumidos por la propia naturaleza y los microorganismos que contienen, tardan poco tiempo en desaparecer, evitando la contaminación del agua y la acumulación en ríos o vertederos. Los surfactantes son compuestos usados en una gran variedad de productos de limpieza por su capacidad para reducir la dureza superficial del agua. En esencial, hacen que las moléculas sean más resbaladizas, por lo que es menos probable que se adhieran entre sí y es más probable que interactúen con el aceite y la grasa. Los surfactantes mejoran el desempeño de los limpiadores, ya sean productos para limpiarse el rostro, lavar los platos o cargar la lavadora. Los surfactantes que se añaden a los productos de limpieza como detergentes permiten que el detergente se mezcle con el agua y ayudan a los agentes de limpieza a eliminar la suciedad de la superficie. Sin surfactantes, los jabones no se mezclarían con el agua, sino que se deslizarían, lo que dificultaría el proceso de limpieza. Un detergente biodegradable ideal no debe tener color ni perfume, y si los contiene deben ser en muy bajas concentraciones, así como una cantidad mínima o inexistente de fosfato. La concentración actual mínima considerada es del 15%. Para ayudar a no contaminar el agua con detergentes, lo recomendable es comprar detergentes sin fosfatos, detergentes biodegradables. Para ello es importante leer en la etiqueta de los detergentes sus componentes.
Pues ya vimos los efectos que tienen los detergentes en el agua, vimos que estos pueden dañar los ecosistemas tanto de la flora como de la fauna, provocando la muerte de estos organismos, pero también veíamos que uno de los efectos contaminantes que generan los detergentes es de que estos provocan una disminución en la tensión superficial de los líquidos, lo cual va a provocar o va a permitir pues, a los detergentes que el agua se haga más blanda, impidiendo que la mugre vuelva a caer o vuelva a ser atrapada sobre las superficies de los trastes o de la ropa o de nuestra piel. Vamos a hacer un experimento en el cual vamos a mostrar el efecto que tienen entonces los detergentes sobre la tensión superficial. Ayer vimos el tema de la tensión superficial, hicimos unos experimentos referentes a la tensión superficial donde logramos hacer que 5 clips quedaran flotando sobre el agua. Pues para este experimento vamos a ocupar los mismos materiales de ayer, es decir, el recipiente lleno con agua, más aparte vamos a sumarle detergente líquido. Si en casa no tienes detergente líquido, vas a utilizar un jabón de barra, vamos a utilizar pimienta molida y vamos a utilizar también un cotonete. Si estos nuevos materiales no los tienes a la mano, pues te pido que corras a la cocina y corras al baño para conseguir los materiales para poder continuar con el experimento. Pues vamos a dar inicio con nuestro experimento. Tenemos nuestro recipiente. Dentro del recipiente más grande vamos a llenarlo de nuevo de agua. Recuerda que es muy importante que nuestro recipiente quede completamente lleno de agua. ¿Listos? Ok. Vamos a tomar el clip al cual le doblamos la parte del medio, ¿te acuerdas, verdad? Y vamos a tomar un clip el cual vamos a hacerlo que quede flotando en el agua. Ahí está. Podemos trabajar para ese experimento solamente con un clip, o igual podemos poner varios. Ahí llevo 2 y 3. Voy a hacer el experimento solamente con 3 clips. En casa tú puedes hacerlo con los 5, con los 6 o con todos los clips que tú hayas utilizado en el primer experimento. Bueno, estamos observando que los clips están flotando y esto lo dijimos ayer que era por la tensión superficial que se genera sobre la superficie del agua. Vamos a ver entonces el efecto que tienen los detergentes, los jabones sobre la tensión superficial. Para eso vamos a tomar un cotonete. Muy importante que el cotonete lo tomemos de uno de las puntas, uno de los extremos. Vamos a trabajar con el detergente. Si no tienes detergente líquido, te comento, puedes utilizar un jabón en barra. No es necesario ponerle demasiado jabón con nuestro cotonete, simplemente con una gotita. Si no tienes entonces jabón líquido, vas a utilizar el jabón de barra. ¿Qué vas a hacer? Vas a humedecer uno de los extremos del cotonete, lo vas a humedecer con poquita agua y lo vas a tallar sobre el jabón, ¿sabes? Eso es lo que vas a hacer si no tienes jabón líquido y vas a utilizar un jabón de barra. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a acercar el cotonete, la parte del cotonete que tiene jabón, vamos a acercarlo a los clips, a unos milímetros de distancia.
del clip vamos a colocar el cotonete y vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Listos? Vamos a ver. Recuerden, debe ser unos milímetros que no toque el clip. ¿Observaron? Vamos a hacerlo de nuevo. Observen muy bien los clips. ¿Observaron? Vamos a hacerlo acá. ¿Qué pasa con el clip? ¿Qué pasa con el clip? Vamos a ver, me queda uno más acá. Vean el clip. Voy a poner un poquito más de jabón. Vamos a ponerle del otro extremo. ¿Sí observaron qué pasó con los clips? Vamos a de nuevo ponerlo junto al clip. Voy a moverlo un poquito más hacia el centro, a ver si me lo permite. Ya no me lo permitió. ¿Qué pasó con los clips en el momento en que acerco la parte del cotonete que tiene jabón? A ver, niños, ¿qué pasó con los clips en el momento en que acercamos la punta del cotonete que tiene jabón? Pues vimos que los clips primero se alejan, se deslizan, se alejan de el extremo del cotonete que tiene jabón y posteriormente los clips terminan cayendo y se hunden. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues se debe a que, como vimos, uno de los efectos contaminantes de los detergentes es de que reducen la tensión superficial de los líquidos, haciendo que los líquidos se hagan blandos. Es decir, ¿cómo que un líquido se va a hacer blando, se va a hacer blandito? Pues efectivamente, dependiendo de la cantidad de sales que tenga el agua, si el agua tiene muchas sales, se le considera una agua dura. Si el agua tiene muy poquitas sales, se le considera un agua suave. Y los detergentes lo que van a hacer es de que el agua la van a hacer más suavecita, impidiendo que de esa forma la mugre que desprende los detergentes de la ropa, o la mugre que desprenden de los trastes, o la mugre que desprenden de nuestras manos, no se vuelva a juntar nuevamente con esa superficie. Y para eso se requiere que el agua esté más blandita, más suavecita. Y eso se logra disminuyendo la tensión superficial del agua. Cuando acercamos el cotonete con jabón al agua, el jabón lo que está haciendo es separar las moléculas del agua que se encuentran sobre la superficie. Recordemos que la tensión superficial se forma porque las moléculas de la superficie están bien unidas, están fuertemente agarradas. Pero los detergentes lo que van a hacer es separarlas, disminuir la fuerza con la cual se encuentran unidas esas moléculas, de manera que cuando el jabón separa las moléculas, se reduce con ello la tensión superficial del agua, provocando que todo lo que haya encima, las partículas que hay encima flotando, ahora se vayan al interior de los líquidos. Ahora, ¿qué importancia tiene la tensión superficial en la naturaleza? Pues veíamos también en la cápsula de la tensión superficial que existen algunos organismos como insectos que tienen la capacidad de poder flotar sobre el agua. Bueno, si la tensión superficial de las aguas, de los ríos, de las lagunas, de los lagos desaparece, pues también van a desaparecer ese tipo de insectos, porque ya no van a tener la capacidad de poder flotar en el agua, y al ya no poder ellos posarse sobre el agua, pues van a terminar hundiéndose, ¿sí? Y obviamente pues van a servir de alimento para los animales, ¿no? Como los peces o las ranas o tortugas. Pero si esos insectos desaparecen porque ya no hay un medio en el cual ellos se puedan posar también para poderse alimentar de las partículas que puedan encontrarse sobre la superficie del agua,
Al desaparecer esa tensión superficial y al ya no tener dónde posarse, esos insectos van a desaparecer, porque ellos aprovechaban la tensión superficial para posarse en el agua y poderse alimentar de las partículas que se encontraban también suspendidas sobre la tensión superficial, o aprovechaban la tensión superficial para desplazarse hacia ciertos vegetales para poderse alimentar. Pues al ya no tener esa tensión superficial, esos insectos también van a desaparecer. Al desaparecer esos insectos, se está desapareciendo también un eslabón de la cadena alimenticia para la fauna que se encuentra dentro del agua de un río, de una laguna, como son peces, tortugas o ranas. De ahí la importancia de que cuidemos de no contaminar el agua con los detergentes. Para el cual vamos a utilizar la pimienta molida. Y seguimos usando jabón líquido o el jabón de barra, y vamos a usar un cotonete nuevo. A este experimento a mí me gusta llamarlo la pimienta que le tiene miedo al jabón. Y vamos a ver por qué me gusta llamar ese experimento la pimienta que le tiene miedo al jabón. Como esta agua ya le pusimos jabón, vamos a vertirle un poquito de agua limpia a ese recipiente. Entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado para quitarle el jabón que ya le agregamos. Listo. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a espolvorear un poco de pimienta sobre la superficie del agua. Ahí vemos cómo las partículas de pimienta flotan sobre la superficie del agua. Vamos a dejarlo con eso. Vamos a ponerle jabón a uno de los extremos del cotonete. Voy a utilizar ahora el jabón de barra. Para eso vamos a humedecer uno de los extremos del cotonete y vamos a tallarlo sobre el jabón de esa forma, hasta que toda esta partecita del cotonete quede bien cubierta de jabón. Ahí quedó, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a acercar el extremo del cotonete que tiene jabón, vamos a acercarlo al centro del recipiente, y les voy a pedir que observen muy bien qué es lo que va a pasar con las partículas de la pimienta que ahorita se encuentran flotando sobre la superficie del agua. Las partículas de la pimienta son muy finas, que permiten que puedan flotar, ¿saben? A la cuenta de 3 vamos a introducir solamente la punta del extremo del cotonete sobre la superficie del agua, ¿sale? Cuenta de 3 y observemos muy bien qué pasa con las partículas de la pimienta. 1, 2 y 3. ¿Observan? ¿Qué pasa con las partículas de la pimienta? Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Observan? ¿Qué observan? Observen, muevan el cotonete, tratando de acercarlo a las partículas de pimienta. ¿Qué es lo que hacen las partículas de la pimienta? A ver en casa, díganme qué está pasando, qué están observando, qué pasa con las partículas de la pimienta. ¿Qué pasa con toda esta parte de la superficie del agua?
pues estamos observando que cuando tocamos el agua con el extremo del cotonete que tiene jabón, observamos cómo todas las partículas de la pimienta se alejan del jabón, se van hacia los lados de nuestro recipiente. ¿Ven? Se alejan. Y toda esta parte del agua queda completamente limpia. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe a que las partículas de pimienta se vayan hacia los lados? Bueno, pues se debe a que el jabón está provocando que las moléculas del agua que se encuentran sobre la superficie del agua se separen, disminuyendo con eso la tensión superficial del agua. Al momento en que las moléculas se separan, se abren hacia los lados, empujando las partículas de pimienta también hacia los lados. Pero también el jabón que se encuentra en el cotonete lo que está haciendo es de que está haciendo que el agua de la superficie se haga más blandita. ¿Sí? Al hacerse más blandita, impide que las partículas de mugre, las partículas de suciedad, se adhieran nuevamente al agua, o se adhieran a un plato, o se adhieran a la ropa, o se adhieran nuevamente a nuestras manos. Entonces, lo que jabones hacen es reducir la tensión superficial del agua y provocan también que el agua se haga más blandita. ¿Y por qué le llamo la pimienta que le tiene miedo al jabón? Porque como vimos, en cuanto el jabón toca el agua, las partículas de pimienta corren, le tienen miedo al jabón, se separan, se alejan del jabón, ¿sale? Pues con esto terminamos la actividad del día de hoy. Y los sigo invitando para que nos sigan acompañando en todas las actividades que el personal del Museo de Ciencia y Tecnología Xoloaxcuintle hemos preparado para ustedes con motivo del Programa Nacional del Agua y los Bosques. Cuídense mucho y nos vemos mañana.